Muy bien, el siguiente tema que vamos a platicar de forma muy general es el tema 2.5, el cable de potencia. Ya hemos visto en presentaciones anteriores los sistemas de distribución de 600, 200 amperes, las configuraciones de las redes subterráneas y una introducción a este tipo de sistemas. El mínimo común denominador en estos temas ha sido el cable de potencia. El cable de potencia tiene muchas funciones en los sistemas de distribución subterránea. En la imagen se presenta un tramito de cable de potencia de un calibre de 200.000 circular 1000, que está armado y que está diseñado para poder contener satisfactoriamente la operación en este conductor de una tensión de hasta 115.000 kilovolts RMS entre líneas. Este cable, como podrán ver, la forma, la construcción, la cantidad de cobre que se lleva, la forma compacta sectorial con la que se construye este conductor, el distinto numerado de capas con la que se arma este conductor, genera que el costo de la línea subterránea pues evidentemente sea mucho más cara que la línea aérea. Cuando la línea aérea es el conductor de cobre o aluminio trenzado, sin ningún tipo de recubrimiento, pues la manufactura de este tipo de conductores, pues eso es lo que hace en gran parte que sea más cara la construcción de la línea. Por comentarles algo, aquí en México, en territorio nacional, se tienen hasta 115 kilovolts, líneas en configuración hasta 115 kilovolts para subtransmisión, y muy poquitas veces vemos de forma subterránea líneas de 230 kilovolts en subterráneo. Es una tecnología que al menos aquí todavía no es muy común verla. Lo que viene siendo media tensión, cables de potencia de 13, 25 y 13, 25 y 35 kilovolts en aislamiento, o hasta 115.000 kilovolts. Es decir, que sí tenemos líneas en subtransmisión que operan en 115, donde podemos ver pues transiciones aéreas subterráneas, y donde podemos ver un tramo de línea no muy largo longitudinalmente hablando, con cable de potencia hasta 115 kilovolts. La función del cable es pues moverla, el flujo de corriente eléctrica por el interior, y dar resistencia a la tracción cuando es tendido el conductor, entre otros. Pero también aquí yo creo que también lo más importante como función del conductor es contener de forma adecuada campos eléctricos, campos magnéticos, esfuerzos, tensión, sin que este conductor o la línea falle. Bueno, esta sería una imagen lateral de cómo se aprecia ese conductor en 115 kilovolts. Resulta que los cables de 115 es una tecnología de los 80s generado por estas empresas, y nada más para que sepan, hay una empresa aquí importante en Monterrey que es la que suministró e instaló líneas de 115 que van y que alimentan las subestaciones que están subterráneas en la Macroplaza, que es Faro y Sabino, subestación Faro y subestación Sabino, que fueron las primeras líneas que se pusieron subterráneas aquí en la metropolitana, y pues aquí el proyecto se lo llevó Conductores Monterrey, y la tecnología que ellos fabricaban en aquel entonces, pues fue la que se instaló. Y en la actualidad esas líneas, mucha línea ya falló por el tiempo, el envejecimiento del material, ya mucha línea falló y se ha ido sustituyendo parte de este conductor que se instaló hace ya casi 20 años, nada más para que se den una idea que aquí en Monterrey tenemos eso, ¿no? Y aparte del cable de potencia se tienen que contar con los accesorios, empalmes, para poder colocar y pues conectar conductor con conductor, codos, entre otros, buses, lo que sea, en 13.8, en 34.5, todos esos accesorios que también son muy caros. El comprar un canister, o el comprar a lo mejor un bus de 15 kb,
toda esa infraestructura realmente es cara. Y cuando tú tienes una redistribución amplia, que requieres 1000, 2000 unidades de buses, tú le echas números, pues ya hace muy cara la infraestructura. El cable de potencia en las partes constructivas más importantes, esta es una imagen que incluso la publica Conductores Monterrey en sus presentaciones, que fue tomada de ahí esta imagen. Creo que es muy clara y muy directa. Tenemos en la parte central el conductor, su misión principal es mover por ahí la corriente electrónica cuando se le aplique diferencia de tensión potencial. Luego fíjense cómo está la cosa. Está el conductor. Luego tenemos una especie de aislamiento primario, tenemos, si se fijan, una pantalla semiconductora, un aislamiento primario, y luego tenemos otra pantalla, y luego tenemos una pantalla metálica, y luego tenemos una cubierta de cable, y al último el recubrimiento en color rojo. Cada uno de estos elementos que constituyen el conductor tienen una misión específica en la operación y en el control de los esfuerzos del conductor. Cuando uno de estos elementos falla o no hace su trabajo, por ejemplo, que el aislamiento esté húmedo o que internamente haya sido extruido con un proceso deficiente, pues ese aislamiento va a hacer que por ahí la corriente salga y pues aterriza la línea a algún punto a tierra y haga que falle la línea. Sí, la semiconductora no está bien distribuida, los esfuerzos pues no van a ser igualmente distribuidos, vamos a tener puntos con mucha concentración de campo eléctrico magnético, los cuales al final del día van a romper la rigidez dieléctrica de este semiconductor y de este aislamiento para hacer que fallen al final del día las líneas. Cada elemento de aquí tiene una razón de ser. Esta es una imagen transversal, esta es una imagen lateral donde se observan claramente cada una de los componentes. Está el conductor, está una pantalla semiconductora sobre el conductor y tiene esta pantalla semiconductora una función muy particular, que en la presentación aquí les dejo con texto para que ustedes puedan analizar y estudiar cada uno de los componentes de este cable. Pero vean, es conductor, pantalla semiconductora, aislamiento XLP, que es un tipo que industrialmente existe en el mercado para poder, pues, dar el aislamiento necesario a la tensión con el que se potencializan esos conductores sin que brinque la corriente eléctrica a algún punto de tierra. Luego, del aislamiento XLP, polietileno que es de cadena cruzada, tenemos otra pantalla con una pantalla metálica, con una cinta hinchable. Esa cinta hinchable, cuando se le mete la humedad al cable, pues su nombre lo dice, se hincha y sella y evita que la humedad ingrese a las siguientes consecutivas partes constructivas del conductor, y luego tenemos la cubierta, la barrera radial. Les digo, cada uno de estos pues componentes están aquí descritos, pues pueden proceder ahí a darle un análisis básico. Los criterios de selección de cable, pues aquí yo puse 4, pero realmente son más, y son los más importantes desde el punto de vista teórico. La parte de transferencia térmica, la parte de corto, la regulación y las pérdidas de energía. Es decir, cuando se tiende una línea subterránea, tenemos que pensar en estos 4 criterios. Transferencia térmica se refiere al amperaje máximo que puede transmitir un conductor en estado estable y sin que se dañe. El amperaje, la ampacidad máxima para la cual fue diseñado. Si este conductor soporta 1000 amperes y tú por alguna condición generas que por este cable haya 1500 amperes, entonces la condición de esfuerzo térmico pues se ve comprometido. Cuando hablamos de transferencia térmica, pensamos en 3 posibles estados operativos del cable, que es la condición operativa normal, la condición operativa de sobrecarga y la condición operativa en emergencia. La condición operativa normal es cuando tú dices el cable es de 100 amperes
y en condición de full load hay 80 amperes y tengo 20 amperes de reserva. Esa es una condición normal. A carga máxima tienes 80 amperes y tu cable es de 100, por ejemplo. Sobrecarga cuando por un tiempo corto esos 100 amperes se ven comprometidos, 100, 120, 130, 150 amperes, no más de 8 veces la corriente normal o máxima de soporte por un tiempo específico, donde el calentamiento que se genera en el conductor pueda no comprometer la operación y pues la vida del propio conductor y la condición en emergencia. Va a haber situaciones donde las líneas van a tener que llevar mucha más corriente para la cual fueron diseñados por un periodo de corto tiempo, no prolongado. En una emergencia, una línea que soporta 100 amperes y de repente le metes 300 amperes por 2 minutos y luego la emergencia se subsana. En los cables de potencia, esos minutos y segundos que se somete bajo emergencia o sobrecarga se tienen que ir sumando con los años para darte un máximo de tiempo de servicio sin comprometer su vida. Hablando del corto, el corto también, pues ustedes saben que generan miles de amperes ante una falla y el cable tiene que soportar antes de que opere la protección instalada para liberar esa anomalía. El cable no puede destruirse por esos miles de amperes que por un momento específico de tiempo se sostienen en las líneas de distribución. La regulación de tensión, pues la impedancia que tienen estos cables no deben de generar una regulación fuera del 1% en los troncales y la pérdida de energía, es decir, que el efecto I cuadrada R, la resistencia que tienen estos cables de aluminio o de cobre, que generalmente el criterio de diseño es no perder más del 2 o 3% de la energía total transmitida por los alimentadores. Si el calibre que tú seleccionas genera una pérdida mayor al 2-3%, tu conductor no es adecuado y a eso se refiere básicamente ese criterio de pérdidas de energía. Hablando de los aislamientos de los cables de potencia, observen que lo que les comento, tenemos la temperatura que soporta el cable en operaciones, en operación normal o de servicio normal a plena carga. Por ejemplo, para el XLP, el de cadena cruzada, a full load, el cable no debe de calentarse por efecto Joule a más de 90 grados centígrados. Si no pasa eso, es porque el amperaje máximo se respeta en el conductor y no va a haber un amperaje mayor que genere una elevación de temperatura mayor a este valor. Entonces, eso sería una condición de operación normal, llevar un amperaje igual o inferior al amperaje al cual fue diseñado el cable. Si tenemos una condición de sobrecarga de 1, 2, 3, 4 veces la corriente nominal a la cual fue diseñado el circuito, tú tienes que cuidar que esa sobrecarga no vaya más allá de los 130 grados centígrados y que si se acerca mucho el incremento de temperatura por sobrecarga en los alimentadores, se empieza a acercar este valor de 130 grados Celsius, pues entonces tendríamos que generar maniobras en la red de distribución para poder quitarle carga a ese alimentador o simplemente pues un sobrecorriente que apague esta condición y que libere que no comprometa la vida de la integridad del conductor más allá de los 130 grados centígrados. Y en corto, si se van a establecer 7,000, 8,000, 9,000 amperes ante una falla de línea a línea o de línea a tierra, pues sea el amperaje que sea que se establezca en el conductor de servicio, la temperatura no debe de superar los 200 grados centígrados después de que se libera la falla, porque si no ya estaríamos entonces comprometiendo la integridad del conductor, haciendo alusión al cable XLP y así para otras tecnologías o tipos de aislamientos de cable de potencia que existen en el mercado. Los niveles de aislamiento son muy importantes. Hablábamos, no sé si se acuerdan que aquí en los puntos de transición, creo que ya aquí hablábamos de que, oye, en el punto de transición vas a especificar el cable al 133% y ya acá abajo al 100%. ¿Por qué pasa eso? Porque cuando hay una descarga en las líneas,
el primer tramo que va a sufrir la mayor cantidad de absorción de energía por rayo, pues va a ser el punto de transición. Entonces, se debe especificar el 133% del voltaje para poder tener un poquito de mayor refuerzo antes de que se dañe el conductor. Entonces, fíjense bien, la categoría de aislamiento 1 es al 100% y la categoría 2 al 133%, y depende de la topología de la construcción, de cómo se esté tendiendo el conductor subterráneo en campo. Y observen también que los tiempos de liberación de falla, pues en el 100% es a 1 minuto, y al 133% pueden ir entre 1 y algunos minutos más, no más de 1 hora. La pantalla electrostática con la cual se cablean los conductores, que son estos conductores que estoy representando aquí en la lámina, pues tienen la función de confinar y pues hacer el campo electromagnético homogéneo alrededor del conductor. Fíjense bien, aquí tengo dos casos. Un conductor de potencia en una trinchera, y bueno, en un ducto, y un conductor de potencia en un ducto, pero sin esta pantalla electrostática. ¿Qué pasa? Que al paso de la corriente se genera campo eléctrico y magnético, porque hay voltaje y hay corriente en ese conductor. Si no tengo pantalla electrostática, entonces los campos eléctricos salen de forma radial en este sentido y en estas direcciones. Y como pueden observar, no es un campo eléctrico homogéneo. Aquí, donde selecciono el puntero, aquí yo veo que hay una alta concentración de campo eléctrico. Esa alta concentración de campo eléctrico va a hacer que de todo el recubrimiento de potencia que tengo aquí, este es el punto más débil del conductor y aquí va a fallar. ¿Qué pasa cuando instalo la pantalla electrostática? Pues que la pantalla electrostática, esta que ven aquí con la malla y sobre el aislamiento, va a generar que los campos eléctricos emerjan de forma radial y homogéneo, evitando así estos puntos de concentración de altos valores de campo eléctrico que al final del cuenta pues van a fracturar y van a dañar el aislamiento primario de estos conductores. Como podrán observar, y recordando que las líneas de campo, las superficies de equipotenciales generados por campo magnético, pues son de forma concéntrica, de esta forma, y nunca se tocan. Y las líneas de campo eléctrico, pues son radiales y tampoco se tocan. Entonces, aquí podemos observar que la distribución de campos es completamente uniforme, y que entre más cerca estés del conductor, pues tenemos pues más agresivas los valores los valores de esos campos magnético-eléctrico. Entre más cerca del cable estés, pues más agresivos van a ser. Cuando cortas un conductor, por alguna razón, que aquí va a iniciar la transición aérea subterránea, entonces al cortar esas pantallas, al cortar esos aislamientos, generas que en esos puntos de corte vean cómo los campos eléctricos se concentran en un punto. Pues este es mi punto débil en el punto de corte. Entonces, para evitar eso, se tienen que colocar los conos de alivio en los puntos de transición para uniformizar y aligerar la concentración de esfuerzos eléctrico-magnéticos en los puntos de transición aérea subterránea. Si tú en una transición no colocas los conos de alivio, su nombre lo dice, el método geométrico por cono de alivio va a generar que allí, con el paso del tiempo, los esfuerzos electromagnéticos debiliten el conductor en este punto, y pues lo haga fallar en un plazo, no sé, de 1 año, 2, 3 años, que eso depende ya de la manufactura del material, la calidad del propio material. Entonces, este es el método geométrico que se encontró en campo y que se implementó ya hace algunos años para poder controlar, cuando se corta un conductor, la concentración de esfuerzos en el cable. ¿Qué es este tema que sigue, no? El 2.7. Muy bien, hago una pequeña pausa y aprovecho para, pues, ver si no hay algún